Antes de comenzar, recomiendo discreción a quienes nos escuchan. Este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato, suicidio y asesinato que algunas personas pueden encontrar ofensivas o inquietantes. Por favor, tenga precaución con personas menores de 13 años. También quiero mencionar que en lo que respecta a las vidas de algunos de los asesinos seriales más representativos, y a pesar de estar documentado y tener un respaldo de investigación psicosocial y de psicología criminal, son episodios que se comparten como medio de entretenimiento dentro del talante de crimen real, siendo uno de los propósitos comprender y no justificar los actos criminales. Este programa no tiene la intención de faltar al respeto de las víctimas de los mismos. Nuevamente, se recomienda discreción con la información presentada. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Y está conmigo de nueva cuenta el buen Daniel Mejía. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí en tu podcast nuevamente. Gracias por invitarme. Qué orgánico te escuchaste, güey. Sí, soy un ser orgánico. Sí, se escuchó muy orgánica la conversación, muy natural. Ok. Es que a mí no me diste guión. ¿Y por eso hablas como robot, güey? Bueno. Sí, tengo que advertirles a tus escuchas que ahora no me preparé como la vez pasada. No me dio tiempo. Pero puedes no hablar como robot, o sea, puedes hablar como humano. Es que siento que la vez pasada hablé muy bajito, güey, entonces ahora como que estoy hablando, dándole un poco más de tono a mi voz. Pero sí soy un humano, ¿eh? Sí, Ajá. no, sí, o sea, sí pareces. O sea, pareces reptil, pero sí, yo sé que eres humano. Estoy sudando como un puerco, pero soy humano. Bueno, muy bien. Pues ya vieron en el título del podcast, hoy nos trasladaremos a Estados Unidos, la cuna del crimen real y el asesinato en serie, como parte de una cultura que se ha extendido alrededor del mundo y que goza tanto de popularidad como de una gran cantidad de mitos y desinformación. Vamos a la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, para hablar de Jeffrey Lionel Dahmer, conocido también como el caníbal. Ay, güey. La costumbre. El caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee. Trasladémonos en el tiempo. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. De niño, se caracterizó por ser muy vital y extrovertido, alguien a quien le encantaban los animales y le gustaba jugar. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flint. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, este asesino fue un niño normal, amado por sus padres, entre comillas, quienes, bueno, dentro de lo que cabe, le proporcionaron todo lo posible para su educación y su vida social. Su papá era un investigador químico y su trabajo le obligaba a estar trasladándose de domicilio constantemente. Tras reiteradas mudanzas en 1967, la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir el canal de los peces y ver cómo morían. Cuando Dahmer tenía 10 años, el matrimonio de sus papás comenzó poco a poco a desmoronarse y pues no era extraño verlos discutir. Ya en la adolescencia, cuando sucedían este tipo de acontecimientos, Jeffrey se iba de la casa y se perdía por el bosque. La casa que tenía un jardín, un yarda, ¿cómo se dice? Jardín. Sí, como un jardín. Patio. No, el patio es lo de enfrente, ¿no? Bueno, en Estados Unidos el patio es lo de enfrente y el jardín es lo de atrás, ¿no? La yarda. Bueno, no es como chingas. La yarda es donde está el... Bueno, la parte de atrás de la casa de Jeffrey Dahmer tenía un amplio, o sea, un terreno muy grande con un bosque, o sea, tenía árboles, estaba muy grande la casa. Bueno, el terreno, vaya. Malditos Entonces, ricos. se perdía en el bosque y él pues seguía sintiendo esa como pasión o esa curiosidad por los animales, pero estaba muy interesado en ver cómo eran por dentro. Comenzó pues a aficionarse a recoger animales muertos que encontraba también atropellados, bueno, muertos también, pero atropellados en la carretera. Los metía en bolsas de basura y luego se los llevaba allá atrás de su casa y los diseccionaba. Él tenía en formol varios tipos de insectos porque su papá
le mostró cómo funcionaban muchos compuestos químicos. Y aquí hay dos, No, yo ahorita en mi investigación de 5 minutos en Google, vi también que cuando estaba chiquito lo operaron, que tenía 12 hernias o no sé qué, y que también como que a raíz de la operación se empezó así como que a retraer un poco, pero no sé. ¿Y cómo a qué edad fue? A ver qué dice Google. Lo acabo de leer hace 3 minutos. Bueno, mientras les digo. Bueno, aquí hay dos versiones. Su papá le enseñó cómo, bueno, se dice que Dahmer le preguntó cómo es que él podía aclarar o quitar la carne de los huesos de los animales con algún compuesto químico. Y su papá, su papá y su mamá realmente, digo, eran una familia de clase media que dentro de lo que cabe pues cuidaban a su hijo, pero en realidad eran muy distantes con él, o sea, no convivían mucho con él. Entonces, pues como una forma de convivir con su hijo, su papá, pues como que dijo, pues le interesa como la química, y le enseñó cómo remover la carne de los huesos con ácido, y cómo disolver o hacer que el hueso quede blanco con cloro. Ya lo estaba preparando desde chiquito. Sí, de hecho, claro. Digo, el papá, pues la intención era pues como establecer un vínculo con su hijo, ¿no? Y el niño, pues, digo, el niño no tenía las intenciones de un asesino aún, o sea, simplemente pues tenía esa curiosidad, ¿no? Que ya veremos más adelante que sí lo utilizó, ¿verdad? ¿Le sirvieron los conocimientos que le dio su padre? Porque los conocimientos inútiles no son discriminados. Algún día los supo utilizar. Entonces, aquí dice, que fue a la edad de 4 años cuando le hicieron la cirugía. Pero no sé, como que uno a los 4 años ni se acuerda de esos momentos, ¿no? Pues es que puede ser. Pues bueno, o sea, dice que después de que lo operaron como que empezó a cambiar su actitud. Se hizo como más retraído y así. Y luego que también cuando nació su hermano pequeño. Pues es que se dice ahí que, bueno, yo no sabía eso de la operación, pero pues yo me imagino que si te operan de muy niño no puedes hacer ciertas actividades que quisieras hacer de niño. Y como aquí decía que él sí era pues una persona activa, pues como cualquier niño, pues a lo mejor no podía ir, pues sí se hizo a lo mejor un poco más retraído. Puede ser. Jeffrey, después de como cuando sus papás tenían peleas y demás, pues Jeffrey se empezó a volver una persona retraída y con mucha timidez, o sea, y a empezar a demostrar demasiada timidez. Y a su papá le preocupaba mucho que Jeffrey pudiera desarrollar algún complejo como de inferioridad o algún tipo de pensamientos asesinos o algo así, ¿no? Como todo padre. No. Fíjate que ojete, no, pues muchos papás, incluso en la actualidad, están más preocupados de que le salga gay el hijo a que le salga así psicópata. No, neta, güey. Pío solo mató a 17 personas, pero no era gay. Bueno, este güey sí era. Pobre del papá. Bueno, Jeffrey Dahmer sí hacía algunas actividades en la secundaria, trabajaba en el periódico, jugaba tenis, y sí era considerado por sus compañeros como alguien raro. De hecho, Jeffrey Dahmer empezó a tener problemas con el alcohol desde los 14 años, de los 14 años, porque... Todo niño normal. Porque cada que sus papás peleaban o tenían así discusiones, pues él tomaba, y él decía que era su medicina, literal. Por lo menos no era drogadicto. Bueno, dentro de lo malo. Bueno, después, en su plena época de desarrollo sexual, Jeffrey Dahmer empezó a establecer una asociación entre la violencia y el sexo, que empezó a marcar su conducta y sus acciones posteriores. Empezó a sentir atracción por los hombres y fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Pero estos pensamientos obsesivos que le causaban la excitación no eran tanto por la parte de asesinar, sino por el hecho de que no lo abandonaran. O sea, él quería estar con alguien que no se fuera, pero quería estar con ese alguien que sucumbiera ante sus deseos, no tanto que estuviera muerto, sino que no tuviera opinión ni nada. Todas esas cosas, por ejemplo, que dicen, no, él fantaseaba con que se acostaba con ellos y luego los mataba. Todo eso me imagino que entrevistaron al güey o algo. Sí, uno de los libros que leo yo de asesinos en serie, no los compro, los leo en línea porque la neta sí me dan codo, pero los de perfilación sí los compro.
En el libro de... Ay, aquí lo apunté porque no... Leí nada más 2, no mames. Ni que fuera una pinche tesis. Nada más 2. Es un episodio, un podcast, güey, no es una tesis. Estamos aquí de investigados, Ni que fuera una tesis, güey. El hombre que no mató lo suficiente, los macabros secretos de El carnicero de Milwaukee. Porque sí, Jeffrey Dahmer, cuando ya lo capturaron, él sí quería contar su historia. O sea, entonces él, la verdad, sí, mucha gente sí lo entrevistó, incluyendo a Robert Ressler, el criminólogo del FBI. Robert Redford. Ressler. Ah. Entonces, ya me perdí, cabrón. A ver. Irás como a la página 3. Aquí está. Ok. Sí, lo que él sí, todo esto son en palabras de él. Que dicen así, él pensaba eso y dices. Y el güey ni al caso. Sí, le preguntaste, güey, ¿qué pedo? No, aquí sí, él sí dio muchas entrevistas antes de que lo mataran. Bueno, nos acercamos a esa parte, pero sí. Spoiler. Él sí dio muchas entrevistas a especialistas que iban a entrevistar. A especialistas del FBI, a psicólogos, psiquiatras, periodistas, o sea, mucha gente que sí fue a entrevistarlos y sí tuvo ese acercamiento con él, y muchas cosas sí son de palabra propia, aunque hay que también tener en cuenta que pues mucha información viene de la palabra del asesino. O sea, también no es como que todo lo que él diga es porque ahí sí es cierto. O sea, también hay que tomar en cuenta otras cosas. Pero bueno, él sí tenía como esos pensamientos, pero no tanto de matar a la persona por el ansia de asesinar como muchos otros asesinos en serie, sino por el ansia de que no se fueran, de que estuvieran con él. Que si no los mataba se iban a ir, güey. Por eso, de hecho, sí. Por eso. Y bueno, Dahmer tenía fantasías recurrentes y bueno, él ya bebía mucho, entonces tuvo muchos problemas en la escuela, en todos lados, porque ya, de hecho, se ponía hasta el huevo de pedo en las clases. O sea, se llevaba sus cheves y estaba pisteando. O sea, como los de la uni de aquí de San Luis. Sí, güey, pero él tenía 14 años, no mames, güey. Ah, sí, en la uni tienes 18. Bueno, y también lo que te decía, cada que se peleaban sus papás, pisteaba también. O sea, también por ahí que creo que se divorciaron, o sea, sí se separaron. Así, de hecho, eso iba. Spoiler. Antes de cumplir 18 años, o sea, antes de que él cumpliera 18 años, sus papás se divorciaron. Lionel Dahmer alquiló una habitación en un motel cercano y su mamá se fue a Wisconsin con su hermano menor, David, dejando a Jeffrey solo en la casa. O sea, él estuvo viviendo ese verano ahí en casa solo. Casa sola. Ajá, pero pues, mira, la verdad es que, si bien, por eso decía entre comillas, él tuvo una infancia normal, la verdad es que sus papás ni lo pelaban, güey, y eso la verdad también tiene mucho que ver. O sea, todo el deseo de atención que él tenía porque no lo pelaban. Incluso sus papás estaban peleando por la custodia de su hermano menor, güey. O sea, y él como, ya va a cumplir 18, ya no hay pedo. Sí, ajá, de hecho. Se rasca con sus propias. Y como la mamá era depresiva y neurótica, tomaba un chingo de medicamentos y se hizo bien adicta a los tranquilizantes. Entonces la mamá siempre andaba toda embrutecida. No, en serio, de tranquilizantes. No, si te creo, yo no dije nada, güey. Es que dijiste una cara como de... Quería decir ansiolíticos, pero no sé si es la palabra correcta. Es que no sé qué tipo de pastillas como tranquilizantes. No sé qué... No sé si ansiolíticos. Entonces, pues, la mamá la verdad no era una persona como capaz de cuidar al hermano menor de Jeffrey. O sea, estaba siempre toda embrutecida. Pero el chiste es hacerla de pedo. Ándale. Aquel verano de 1978, como Jeffrey ya pues estaba solo, y aparte nadie lo pelaba y siempre andaba hasta el culo de pedo, cometió su primer asesinato. Volvía ya a su casa en su coche tras tomar unas cervezas en un bar y recogió a un joven que estaba pidiendo ride llamado Steven Hicks. Dahmer le invitó a su casa a beber cerveza y a fumar marihuana. Dos versiones, una dicen que tuvieron relaciones sexuales consensuadas, otra pues que no pasó nada. Entonces cuando Hicks dijo, bueno, pues ya me voy, ¿no? Pues ya estuvo. También tienes ahí que estuvo en el ejército. Sí, güey, patana, llegamos ahí. Ah, bueno, es que creo que... Ah, se enlistó después, ¿verdad? Sí, güey. Ah, sí, es cierto. Perdón. Te quería dar chance de que tomaras tu cerveza. Gracias, qué amable. Bueno, entonces ya se iba a ir, y Dahmer pues empezó a sentir esa como ansiedad de que se le iba a alguien.
y lo golpeó en la cabeza con una mancuerna y luego lo estranguló. Normal. Ajá. Y luego entró en pánico. O sea, entró en pánico porque, pues digo, al final del día fue su primer asesinato. Pues tenía 18 años. ¿No? Bueno, tenía menos 18 años. Ah, no, tenía 18 años. Bajó el cadáver al sótano. Por la mañana compró un cuchillo de caza. Le abrió el vientre, se masturbó sobre las vísceras. Y después despedazó el cuerpo, lo metió en bolsas de basura y las cargó en su coche. De camino al basurero cercano fue interceptado por una patrulla de policía y bueno, aquí la suerte quiso que no inspeccionara el contenido de las bolsas y únicamente lo multaran por exceso de velocidad. Lo que... Dios existe. Ya sé que... para algunos, güey. El policía sí le preguntó así como, ¿qué pedo? Pues era como la madrugada. Y que así como que, pues, ¿a dónde vas, no? Y yo creo como era un chavillo, por eso el policía derecha. Sí, y que le dijo, no, pues es que no podía dormir y pues ahí tenía pues quise sacar la basura, porque olía culero, o sea, quise sacar la basura y tirarla aquí pues, por ahí hay un tiradero de basura. Y el policía, sí, no hay pedo. Y, bueno, aparte se dice que Dahmer tenía un carisma. Sí, pues un carisma así y sabía, a pesar de que no sabía socializar como para buscar pareja, pues como que sabía entablar una conversación inteligente como para salir del pedo, ¿no? Pues se dice que a sus víctimas las embaucaba, ¿no? Como bueno, en inglés dice que lure, ¿no? Como que las atraía como carnada. ¿Como carnada? Es que lure, creo que lure es carnada en inglés. No sé. Bueno, ya. Aterrado, bueno, ya volvió a su casa, metió las bolsas en una tubería de desagüe que tenía en el sótano, o sea, ya no fue a tirarlas. Y después de 2 años regresó, cogió los huesos y los machacó con un mazo y los esparció por el resto de la maleza que rodeaba la casa. O sea, ya después, pero ya fue 2 años después, ya. Pues, yo como que leí que sí lo había enterrado atrás, ¿no? No, bueno, no, eso sí no. Bueno, en los dos, ahora sí que en los 2 libros que no decía eso, nada más sí decía que incluso así como que estaba bailando, aventando los restos, pues de hecho ya estaba el cuerpo pues 2 años después, o sea, los aventó y atrás, te digo, como su casa tenía, pues tenía el espacio así atrás bien cabrón, pues como que no hubo pedo, aparte nadie lo pelaba. O sea, lure es señuelo. Tras este primer asesinato, pues él seguía con su adicción al alcohol y en el otoño de 1978 ingresó en la Ohio State University. Y ahí pues fue un alumno pues educado con los profesores, divertido con sus compañeros, por lo que se ganó la fama del payaso de la clase. Incluso entre sus compañeros hicieron un adjetivo con su apellido cuando hacían algo gracioso, decían, hice un Dahmer. Hiciste un Dahmer, o sea, como hiciste una pendejada o así decían. Y Jeffrey pues le iba bien, o sea, sacaba buenas calificaciones cuando él quería, cuando hacía pues como las tareas de la clase que le interesaba, pero pues la verdad es que seguía pisteando un chingo. Entonces pues ya tuvo problemas con el alcohol y ya no terminó la universidad. Después su papá lo convenció de que se metiera al ejército precisamente. Bueno, no lo convenció, le dijo que se metiera al ejército así de... Sí, creo que lo obligó. Sí. Y como todo buen niño obediente, pues dijo, sí, papá. Y ya, pues entró al ejército. Y bueno, como típico papá americano, te vas a meter al ejército. Ya sé, güey. Vas a ser orgulloso a tu país. Sí, es cierto, güey. Ya sí, como en ese pedo, ¿verdad? Y y en el ejército pues sí logró reprimir mucho sus fantasías, sus deseos. Al final del día la disciplina pues siempre hizo que estructurada, digamos, su... Pero digo, de estar en la casa no haciendo nada, a estar allá con actividades, vísceras y así, pues acá estuvo en el ejército y le fue bien durante un tiempo, pero pues también pisteaba, o sea, de hecho tenía su kit para pistear, o sea, así como para esconderlo, el pisto, guardaba así en botellas así, pues alcohol y... Como de esos bebés que venden que les metes una manguerita y estás pisteando por la cabeza del bebé. No mames, no creo así tan cabrón, pero sí. Entonces, bueno, pues ya
ya te decía, se desvinculó de los estudios, y seguía en el alcohol. Perdón, es que ya lo leí eso. Eso no es cerveza. Y después ya en el ejército también pues lo dieron de baja. Precisamente por problemas con el alcohol. Pero lo dieron de baja bien, o sea, no... No fue como Dishonored. No, lo dieron de baja así como... Como, no, güey, ya tú no vales verga, ya vete. Sí, hasta le compraron un ticket de regreso y todo hacia su Porque casa. creo que estaba en Alemania el güey, ¿no? Sí, ajá. Y ya se regresó a su casa y ya, pues... De hecho, también leí ahorita en mi investigación 5 minutos que ahí en Alemania también como que quisieron investigar porque según hubo unas desapariciones, unas muertes ahí cerca de donde él estuvo, en Alemania. Pero yo obviamente después... al final como que no lo vincularon. Sí, bueno, eso sí no sabía. Pero no, bueno, después obviamente que lo capturaron, quisieron como ver qué pedo, ¿no? Me Sí, imagino. como que, seguro fue, tipo. La clásica Ya sabía que había sido él. La clásica de... Sí, yo cuando supe... Cuando lo conocí dije, este tiene ojos de asesino. Ya sé, güey. Y seguro caníbal también. ¿Seguro que Aníbal? Caníbal. Perdón, Cannibal. Bueno, total que pues ya se regresó al ejército y pues lo mandaron a vivir con su abuela. Y ya estaba su abuela, vivía cerca de Milwaukee precisamente. Y vivía con su abuela, pero pues igual su abuela pues le valía verga. O sea, pues ahí vivía y hacía lo que se le daba la gana. Pero sí él de alguna forma sí trató como de enderezarse, por decirlo de alguna forma. Y pues iba a la iglesia y todo el pedo y como que se quiso meter así. Pero estuvo peor porque en ese sentido pues él reprimía mucho la parte sexual porque pues era homosexual y antes pues bueno todavía. Pero antes era así como que algo muy malo. Entonces él reprimía mucho sus deseos homosexuales y todas sus... Lo iba a castigar Dios. Y yo creo que si iba a la iglesia más le decían eso. Ajá, exacto. Entonces estuvo peor. Te vas a ir al infierno. Estuvo mucho peor. Entonces ya pues otra vez empezó a pistear. Conozco algunos. Empezó a pistear, entre comillas, empezó a... Pues empezó a recaer de alguna forma, ¿no? Pero te estoy hablando que en este periodo fueron 10 años después. O sea, en este periodo que él, no estuvo 10 años yendo a la iglesia, pero pasaron 10 años antes de que él sintiera, digamos, esa necesidad de matar otra vez. No tanto la necesidad de matar, sí esa necesidad como de estar con alguien otra vez y que no se fuera, o sea, de su lado, pues de matar al final del día. Jeffrey Dahmer era un asesino de proceso, se le dice, porque no era un asesino que tuviera la necesidad de matar por matar como otros asesinos, sino de el proceso. A él lo que le gustaba no era ver cuando se morían y así. No. Nosotros, O sea, no era la sensación de, bueno, sí de poder sobre la persona, pero como el posterior a... O sea, ya una vez que estaba... no se me fue. Ajá, de hecho él practica necrofilia con los cuerpos que... Casual. Porque pues ya para él es de que, ajá, como tú dices, ya no se fue, ya puedo aquí hacer... Ya no se puede ir. Ajá, hacer con él lo que quiera, etcétera, ¿no? O sea, ya era para él como una especie de alivio. Incluso cuando él limpiaba toda la escena del crimen, o sea, que descuartizaba el cuerpo y eso le excitaba eso. Por eso abría el cuerpo, se eyaculaba en sus vísceras, o sea, todo ese rollo como posterior más bien. Y de hecho para matar a alguien tenía como ponerse hasta la madre de pedo o de drogado porque no era algo que él hiciera así normal, o sea, sí tenía como que a lo mejor no le gustaba. No, de hecho no, para él lo que importaba era que el cuerpo esté ahí, pero pues para tener el cuerpo pues tenía que matarlo, o sea, entonces por eso pasaron pues 10 años entre que entre comillas se quiso componer y no. Antes de que volviera a matar a otra persona. Este periodo que ya había discutido con Felipe, 28 minutos del capítulo pasado, que es el periodo de enfriamiento, que es cuando no está matando. Pero ¿cómo está eso del periodo de enfriamiento, Memo? No entiendo. Pero ¿por qué siente el asesino después de que se enfría? Ya, güey, le va a decir a Felipe, güey. Ojalá de hecho Felipe. Lo va a ver Felipe y le va a decir, vamos a ver. Bueno, ya. Luego, No me dijiste. ¿Qué? Lo del enfriamiento. ¿No me estás preguntando o sí me estás preguntando? No, bueno, está bien. No ¿Sí? No, sí. Pero yo creo que en media hora yo creo que la gente sí lo debió de haber entendido.
Yo no escuché el episodio, entonces. Ah, Luego lo escucho. gracias a los 10 personas que me escuchan. Gracias a los escuchas de Latinoamérica. No, el periodo de enfriamiento, pues el asesino en serie tiene esa característica de que existe, a diferencia de otro asesino como el múltiple, un periodo de enfriamiento o un periodo en el cual no está asesinando antes de su próxima víctima. No, pero... Son psicópatas o psicóticos dependiendo de la clasificación, porque ellos pueden asesinar a alguien y después seguir con su vida como si nada hubiera pasado y después matar a alguien otra vez y así. Creo que sí, ya me lo habías dicho. Cada periodo, sí, ya te había dicho, de hecho. En la del tiroteo de Virginia Tech, sí. El show. Virginia Tech. Pero ese güey no era... No, ese era asesino múltiple, Ajá. pero sí me acuerdo que abordamos esa diferencia. Pero, por ejemplo, ¿puede haber un asesino en serie que no tenga periodo de enfriamiento? No, entonces ya no sería asesino en serie, sería asesino de otro tipo. O sea, por ejemplo... O sea, múltiple es que haga los asesinatos todos al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. O sea, puede, por ejemplo... Puede ser múltiple y en serie al mismo tiempo. O sea, matar muchos y luego que Y pase luego un rato... enfriarte y luego matar otros No, muchos. bueno, sí. Pues BTK, Beat, Torture and Kill, él mató una familia entera, pero no era su intención, nomás quería matar a la mujer. Pero Ahí se lo atravesaron nosotros. sí, pues llegó a la casa y los niños se supone que no tenían que estar, ni el esposo. Y estaban todos y los mató a todos. Pero no era no era el modus operandi de un asesino en serie. Pero los mató a todos porque pues ya ahí estaban todos, pues ya. Y después, pues pasó el tiempo y mató a otra persona y así. O sea, mira, la verdad es que lo que le decía a Felipe la otra vez, las clasificaciones, pues sí, van mucho en función como de uno del modus operandi y de la psicología del asesino o de la intención o el método, vaya. Entonces sí puede ser que, como este asesino que te digo, que también lo vamos a ver después, BTK, que mató a una familia completa, a los Otero se apellidan, pero no tenía esa intención. O sea, su intención era la de un asesino en serie. O sea, seguir una víctima de acuerdo al perfil para él, o a su firma, digámoslo así. Pero pues ya estaban todos ahí y pues ya. No loose ends. No dimos dejar testigos, ¿no? Pero sí aplica, o sea, sí. O sea, sí. Sí era ese es el periodo de enfriamiento, vaya. Bueno, entonces. Estuvo hace un tiempo, o sea, todo este periodo sin matar a nadie, hasta que una tarde estaba él en la biblioteca y se le acercó un joven y le dejó una nota donde le ofrecía favores sexuales. Ajá, pero él pues como que ya empezó a sentir otra vez la espinita, ¿no? Como de, ay, güey, pero pues no pasó nada. Como sabía que como que él todavía tenía esa como disyuntiva de lo correcto y lo incorrecto porque pues digo que iba a la iglesia y ese pedo y todavía se sentía como entre culpable y no por ser homosexual, pues como que todavía no por matar, nada más por ser homosexual. Sí, por ser homosexual. Entonces fue a una tienda y se robó un maniquí y el maniquí lo utilizaba para masturbarse. De alguna, o sea, lo vestía y todo. Que el maniquí se le escapara. No, y de hecho lo tuvo mucho tiempo hasta que su abuela también le dijo, no mames, qué pedo, cabrón, o sea. Y le dijo que se deshiciera de él y pues ya se deshizo de él, ¿no? Pero pues sí, pues está como raro. En septiembre de 1987 conoció a Stephen Toomey en un bar gay y ahí bebieron mucho y se fueron a la habitación de hotel de Steven. Dahmer dice que no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó en la mañana ya estaba muerto. Estaba muerto el güey. Y Dahmer pues se asustó y dice que no se acuerda. Pero pues bueno, había pruebas el cuerpo del hombre estaba lleno de moretones, sangre, había marcas en el cuello, o sea. Y para deshacerse del cadáver fue a comprar una maleta en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Y ahí violó el cadáver, pues necrofilia. Lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza. La hirvió. Souvenir. La blanqueó con cloro, como le enseñó su papá, para después exponerla como trofeo en su habitación. Esta técnica que te decía ya de blanqueamiento, pues su papá fue el que le enseñó cómo hacerla. Es como cuando las actrices porno se blanquean el asterisco. ¿No? No creo. Bueno, prosigue.
También hay silencios incómodos en argumentos incómodos. Sí. Entonces, ya para este momento, pues cuando volvió a matar, fue cuando Jeffrey Dahmer pues ya se dio a sus impulsos, ya le valió verga, o sea, ya no estaba como intentando pues ser o no ser, sino que ya, pues ya empezó de hecho a seguir este modo de operar. Frecuentaba clubs en busca de hombres, los conquistaba, los descuartizaba. Unos meses después conoció a su próxima víctima en enero de 1988, que fue Jamie Dockstader, quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofreció $50 para tener sexo. Después lo drogó y lo estranguló, escondió el cuerpo de su víctima durante una semana y estuvo pues violando el cuerpo toda la semana hasta que ya pues ya estaba. Se dijo, no, esto ya está muy podrido. Sí, de hecho, hasta que ya olía feo, tenía que darle así con la nariz. Sí, pues ya lo descuartizó y se deshizo del cuerpo. Con su cuarta víctima, Richard Guerrero, actuó siguiendo el mismo procedimiento. Después de Richard Guerrero, dejó la casa de su abuela y se alquiló un piso en solitario, lo que pues aceleró toda esta matanza porque ya no tenía que esconder. Pues ya no tenía a quién darle cuentas ni nada. Oye, ¿y tú en qué año vas? En 1989. Ok. Bueno, en 1989, cuando un chico de 13 años, Anthony Sears, al que intentó seducir, escapó de su apartamento y alertó a la policía. No sé por qué aquí lo mencionan, pero creo que era de Laos. Laotian, dice. Bueno, es que otra cosa, sí, casi todas sus víctimas eran African Americans, ¿verdad? Sí, esa es una de las cosas que también ya habíamos platicado, como pues también había todavía mucho racismo y él era blanquito, alto, guapo y todo, o sea... Pues estaba medio feo el güey, bueno, guapo en los estándares de los 80s, güey. O sea, ok. O sea, no mames, pues otro tipo Estás viendo aquí las fotos y no mames. No te lo dabas, güey. No dejaba que me llevara a su apartamento. Bueno, el chiste es que sí fue a la policía y la familia de Anthony sí puso cargos y cumplió, bueno, lo sentenciaron a 10 meses, a un año por agresión sexual, pero nada más cumplió 10 meses, o sea, por buena conducta. ¿Que por qué se declaró culpable? Y dijo, es que se veía más grande. Sí, güey, no mames, pero aparte, o sea... No parecía de 13. Bueno, el chiste es que, pues, ya no hubo problema, no descubrieron, pues, su secreto, o sea, de asesino, simplemente lo metieron a la cárcel. Bueno, lo sentenciaron un año y 10 meses estuvo, solamente. 3 semanas después de salir de prisión, volvió a Milwaukee, donde empezó otra vez todo su proceso de matanza. Pero aquí dice, bueno, no sé, tú mencionaste a Anthony Sears, ¿verdad? Ajá. Pero aquí dice que lo mató cuando estaba esperando sentencia. Bueno, no sé, donde yo le iba. No, él no, mató a otro. Pero sí dice que cuando estaba esperando sentencia mató a un güey. Sí. Bueno. Sí, de hecho, y lo tenía guardado en el locker de su trabajo. O sea, pero lo tenía guardado y ya tenía, no guardado el cadáver, sino guardado el cráneo y el pito. Y el pito lo había metido en acetona con agua. El pene. Bueno, los genitales. Perdón. Y también el cráneo. Entonces ya estaban, o sea, ya no olían feo, pues. Entonces, pues ahí los tenía en una mochila en el locker de donde trabajaba. Él trabajaba en una fábrica de chocolate. Y ya. Willy Wonka. Ya sabía que ibas a decir eso, güey, pero sí. Por eso esa parte no la puse, güey. Pero de hecho, te digo, se condensé toda la información como para que a ver si en una hora podemos hacerla. Sí, vamos bien de tiempo, de hecho. Sí. Bueno, no sé, pero... Sí, pero Anthony Sears no lo mató, imagínate. Pues iba a ser bien sospechoso, güey, ¿no? Si es el que lo denunció. Bueno.
Su modus operandi, después de esta parte, era invitar a las víctimas a ver pornografía o a pistear o a sacarse fotos y les ponía droga en la bebida, los estrangulaba, los violaba, se masturbaba en el cuerpo y luego tomaba fotos del cuerpo ya ahí muerto. Ah, sí, decía que le gustaba tomar fotos, va. Y también tomaba fotos de las etapas de desmembramiento, o sea, tomaba sí. fotos ahí. Como que todo el proceso. Y utilizaba ciertos ácidos para convertirlos en una especie de zombie de las personas que secuestraba para asesinar. Porque lo que él tenía en cuestiones psicológicas era hacer lo que él quería, que las personas hicieran lo que él quisiera y pues sin quejas, sino simplemente como tener ese control. Creo que te decía también que les hacía como pinches lobotomías caseras, ¿no? Sí, no lobotomías, pero sí les abría el cráneo con un taladro. Ajá. Y les inyectaba ácido, pues según él, para ver si se quedaban como zombies, como especie de zombies. A veces esclavos sexuales. Y es que sí, o sea, él tenía mucho esa necesidad como ya hemos hablado de otros asesinos en serie, de control, de poder sobre alguien. En este caso, pues para él era eso. Desgraciadamente, él solo quería amor. Sí, torcidamente, pero sí. Entonces, lo que pasaba con él era que, si bien a lo mejor alguna otra persona, como su pareja, pudiera ofrecerle, no, si quieres me hago el muerto, o me gusta este pedo, pero él nunca expresaba sus necesidades sexuales, o sea, al final del día. Sí, nomás llegaban, los drogaban y a la verga. Sobres, ajá, él no, pues sí, o sea, nunca. Digo, a lo mejor otra cosa hubiera sido de, oye, me excita este pedo, ¿no? O sea, que te excitan los muertos. Que te hagas ahí el que no sabes qué pedo y pues sobres, ¿no? Pero pues no, o sea, él ya tenía su pensamiento de lo que tenía que hacer o lo que quería hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya. Sí, lo que decíamos, le taladraba la cabeza a las víctimas. Cuando todavía estaban vivas. Todavía sí, todavía estaban vivas. Y les inyectaba ácido. Ay, no mames, qué pinche. En mayo de 1991 llevó a Conrad Sintasomphone a su departamento. Allí lo drogó y le realizó una trepanación en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Dahmer estamos mencionando ahorita, que quería tener el control sobre sus víctimas, y su intención al realizar las trepanaciones era convertirlos en una especie de zombies. Y Conner consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor. Y al correr desnudo por las calles, los vecinos alertaron a la policía. Cuando se dio cuenta de que se había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a una multitud de curiosos. El muchacho no podía... Ya voy. Las vecinas, dices. No, tú sí. El muchacho no podía hablar porque, pues, pinche, le había inyectado ácido en la cabeza, o sea, no mames. Dahmer argumentó que el joven era su amante de 19 años, pero no tenía 19 años, y que estaba alcoholizado. El chavillo era oriental. Los policías lo acompañaron hasta el apartamento y sí le creyeron, o sea, sí creyeron su historia. Cuando llegaron al departamento había dos vecinas antes que estaban hablando con el chavillo, y el chavillo estaba todo encuerado, así todo pues alterado, o sea, en el sentido de que tenía ácido en el cerebro, obvio, y tenía las nalgas llenas de sangre, o sea, estaba pues algo súper perturbador, ¿no? Y las vecinas pues fueron las que alertaron a la policía cuando estaba con él. Y cuando Dahmer llegó, que vio a la policía y todo el pedo, dijo, ay güey, ya vele verga. Pero no, le creyeron, la policía le creyó. Y la super homofobia se dejó ver otra vez, porque como que la policía dijo, ay güey, prefiero nomás hacerme güey para no estar inmiscuido en una violencia doméstica homosexual. Exactamente. De hecho, eso fue una de las cosas. Bueno, pasaron dos cosas. O sea, una de las cosas que hicieron que Dahmer pues saliera avante de los crímenes era precisamente white privilege. Sí, la homofobia primero, que pues ellos no querían como que se les hacía una pinche disputa de gays, me vale verga, ¿no? Y la segunda era esa, que él era blanco y vivía en un barrio de negros. Entonces pues como que pues, él era la minoría ahí, era el como, y pues el racismo y muchas cosas, ¿no? Entonces pues esas fueron algunas de las cosas que hicieron que Dahmer saliera con la suya, ¿no? Yo no sé si esto sea verdad, pero según, a lo mejor no, pero dice que era hermano del güey que había
Sí. ¿Sí? Pero pues, él no sabía. O sea, Dahmer no sabía. Antes O sea, sí. De hermano de... De Sears no, de otro. Del que lo demandó, no sé. Ajá, del otro que sí logró escapar. Ajá. Sí, de hecho él, pues ya, pues los policías le creyó y pues al final, pues él sí murió, sí lo mató. Sí. Que dice que sí, o sea, como que la policía sí medio ahí entró al apartamento y Pero pues no. pero no registró así bien. Pero, No, como que les dolió verga. pero O sea. creo que si hubieran registrado, creo que sí tenía un cuerpo en... Sí, pues tenía un pinche refrigerador de esos de carnicería ahí con cuerpos y, o sea, sí tenía, y luego tenía un cuarto lleno de Polaroids con cadáveres y, o sea, no mames. O sea, si hubieran visto qué pedo, Si hubieran hecho su trabajo. pues eso pasa, en la Matavijitas pasó lo mismo, güey. Bueno. Entonces, bueno, ni siquiera registraron, la policía dijo no hay pedo. Y dejaron, o sea, los dejaron ahí y sí olía a muerto, o sea, había un hedor ahí en el departamento, pero como que dijeron, huele bien culero sobre, si se fueron a la chingada. Seguro sí huelen los homosexuales, vámonos. Pues no lo dudo, güey. ¿No dudas que así huelan? No, imbécil, que hayan dicho eso, güey. En palabras de Dahmer, Dahmer dijo que se aficionó a este proceso como de tratar de crear a zombies porque quería un amante silencioso. O sea, un amante que hiciera todo lo que él quería y que se quedara ahí haciéndole compañía. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante esta negativa pues los mataba. O sea, los asesinaba y eso era lo que hacía, ¿no? Dahmer sentía esta necesidad de mantener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada. Y en este, digamos, último intento por controlarlos, empezó a comerse los cuerpos. Comenzó a sentir que pasaban a ser parte, digamos, de él, parte permanente. De hecho, esto también ya le producía placer sexual. Lo que más le gustaba comer eran los bíceps de las víctimas. Y sí, los cocinaba, los sellaba, Como así un como. bistecito. Ajá. Los sellaba. Pues bíceps, bistec. Más o menos. Ajá. ¿Estoy viendo o qué? Sí, güey, qué pedo. Los sellaba así con hongos, o sea, los sazonaba y pues, se los cenaba los bíceps. Stir fry y todo el pedo. Y bueno, se los comía y esto también le daba placer. Los cadáveres, pues poco a poco fueron ahí amontonándose en el departamento. Y los vecinos, pues no, como que no se alertaron y sí, pero poco a poco sí olía bien culero. Bueno, si fuera como las casas de aquí de México, que están una al lado de la otra, güey. Pues acá eran departamentos, güey. Pero estaban así, no tenía cada quien su... ¿Su qué? O sea, sí huele, güey. O sea, eran como uno arriba de otro. Sí, pues departamentos. Perdón, güey, no estudié. Discúlpame. Pendejo, bafo. ¿Eso qué tiene? Bueno, el 22 de julio de No me 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar, esposado. La policía lo vio y esta vez sí decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron pues ya todo Yo creo que, bueno, yo leí que llegaron y que el pinche, el güey, el Dahmer, les dijo, sí, déjame ir por la llave de las esposas. Y fue por la llave de las esposas y luego ya entraron a revisar y que tenía ahí todo el pinche... Pinche aquelarre ahí bien cabrón, güey. Que como que también me suena como que el güey ya como que quería que lo atraparan, ¿no? Pues fíjate que en realidad él no era un asesino muy inteligente. O sea, de hecho era bastante... Pues sí, o sea, bastante desorganizado, bastante desordenado. O sea, él no cuidaba, digamos, mucho esa parte del proceso de que no lo descubran. O sea, sí hacía, digo, algunas cosas que no descubran, pero no era como que te cuidara todo. Pues Ya simplemente... todas las huellas y todo así. Ajá, o por ejemplo, esa vez que se le escapó esta primera persona que se le escapó y pues lo dejó ahí trepanado y él pensó que ya se iba a morir y se fue O sea, ni lo amarró ni nada. No, y regresó y fue cuando lo vio con las vecinas ahí todo. Dijo, cabrón. Pues no más, bueno, esta vez sí fueron a investigar la policía y sí dijo, no mames. Y encontraron pues las fotografías, restos humanos, una cabeza en el congelador. Encontraron un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido que el caníbal utilizaba para deshacer los restos humanos. Y también encontraron pues las paredes ahí todas llenas de pues rastros de sangre, cuerpos mutilados, o sea, en las fotos. Encontraron 7 cráneos, huesos.
Días después, pues, los vecinos de Dahmer, pues ya se quedaron así de, güey, qué pedo. O sea, sí se sacaron. Con razón olía tan feo. Sí, pero la clásica de, yo siempre supe que, ajá. Sí, a huevo. La típica vecina metiche. Yo con razón siempre veía que entraban muchachos. Sí, y nunca salían. Los psiquiatras, pues, que lo atendieron, dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero este atenuante fue rechazado. En un principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. O sea, obviamente. Ese cráneo no era mío. Bueno. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Una cadena perpetua por cada asesinato comprobado. O sea, se cree que mató a más de 15 personas, pero pues 15 digamos son las comprobadas, ¿no? Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert Kressler. Este famoso experto, del cual ya leímos, ya está el libro ahí, del cual voy a poner el bono para que escuchen el review. ¿Vas a leer el libro o qué? Ya lo leí, güey. No, o sea, ¿lo vas a leer en el video o qué? No, voy a hacer un review del libro. Bueno, este experto famoso coincidió que para la defensa de la sociedad, pues el condenado sí tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Porque antes pasaba mucho que los dejaban salir por buena conducta o porque creían que se habían curado, como Ed Kemper, que lo dejaban salir después de que había matado a sus abuelos y siguió matando gente, obviamente. La defensa sostenía que Dahmer padecía necrofilia, pero es que... ¿Padecía? Sí, ya sé, antes muchas filias eran padecimientos. Tómate esta pastilla. Sí, es que antes muchas filias eran padecimientos psiquiátricos. O sea, era realmente como decir que estabas enfermo. No, eran consideradas. Por eso, pues eran consideradas. ¿O qué dije? Es que no dijiste consideradas. ¿Qué dije? Nada más dijiste eran. Pues sí eran, ya no son. Bueno, es que antes tampoco eran, güey. Es que nunca han sido. Por eso. Ay, bueno, ya, Felipe. Se das cuenta que estoy con Felipe, güey. Entonces, al sostener que tenía necrofilia, como si fuera una enfermedad, esto lo podría eximir legalmente de hacerse responsable de sus actos y en lugar de meterlo a la cárcel, lo meterían a un hospital psiquiátrico. Pero pues el turno de la fiscalía argumentó que pues el acusado había practicado sexo con las víctimas estando vivas, aunque inconscientes, y utilizando preservativo. O sea, esta era una seña de que él era consciente de que este acto... o sea, él era consciente del acto, pues, y mantenía cierto control de sus impulsos. O sea, no era una persona completamente impulsiva, porque tenía la suficiente criterio, digamos, para hacerlo. Siempre pasa que cuando la defensa empieza a decir que su cliente, digamos, tiene esta situación psiquiátrica. Pero ¿qué pedo con los pinches abogados, güey? O sea, como que es así, ¿no? O sea, así toda la pinche evidencia y así, este güey es un pinche enfermo, güey. Pero así, no, es que mi cliente no sabía lo que hacía y el huevo los quiere pinche sacar, güey. Ajá, sí, de hecho. Pero por lo que se declara que dice en el libro precisamente Asesinos en Serie de Robert Ressler es esta parte, o sea que no se pueden eximir a las personas por una cuestión psiquiátrica, porque esto sería que todo el tiempo tienen la condición de ser enfermos mentales, no nada más a veces, que es en este caso. O sea, cuando cometen el crimen son conscientes de haberlo cometido y pues obviamente ahí pues sabes que estás cometiendo un crimen, aunque estés enfermo, o sea, en el sentido empático de la persona. O sea, que no tengas empatía, que seas un psicópata, pues eso no te exime del crimen, vaya, ¿no? O un psicótico incluso. Pero yo me refiero así como los abogados, o sea, como... Sí, pues es que al final es su chamba. Es su trabajo, güey, pero... Sí. Verga, güey. Y luego, porque pues yo creo que ha de ser de esos de lo que les designa el estado, no sé, güey. El güey, verga, me tocó este pinche caso. Sí, y tienen que hacerlo así, pues. Y tiene que buscar la manera de que se vea como que él no fue, o de que es inocente, o... Sí, yo no sé cómo
No sé, güey. ¿Cómo duermen en las noches? Bueno, ya después del criminal, o sea, ya Jeffrey Dahmer admitió haber practicado el canibalismo y admitió haber devorado bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Porque para o sea, él tenía sus favoritos, o sea, que eran los cuales se quedaba con los cráneos o se quedaba con el cuerpo más tiempo o con los que se comía. Eran como los que más le gustaban, pues, o sea, porque había unos que mataba y pues como que satisfacía la necesidad y ya. Pero había unos que él consideraba sus favoritos, o sea, eran como de, ay, no, este güey, vamos. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su heladera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus 3 últimas víctimas. El 28 de noviembre de 1994, precisamente estaba él realizando tareas de limpieza ya en la cárcel, con Christopher Scarver y con Jess Anderson. Este último, Jess Anderson, quien había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro. Dahmer había sido acusado por tener motivos raciales en sus homicidios, porque pues la mayoría de sus víctimas eran americanos. Ajá. Algo que pues él decía que no, pero pues bueno, eso pensaba. Entonces, la combinación de estos presos en aquel momento pues era muy peligrosa, porque pues uno de ellos pensaba que Dahmer pues era un racista. Y el otro también. Entonces pues en ese momento pues hubo como una pelea y bueno, hirieron a Dahmer de gravedad y pues lo mataron, ¿no? Los guardias encontraron a Dahmer y Anderson heridos y el primero murió camino al hospital, o sea, Dahmer, y el segundo... Madre, se trabó esta pendeja. Y el segundo pues se murió 2 días más tarde. Scarver dijo que golpeó a Dahmer 2 veces en la cabeza con una barra de metal de la sala de pesas y luego mató a Anderson, quien estaba trabajando en una sala diferente. Entonces Scarver los mató por racistas. ¿Scarver era negro? Sí. Made sense. Sí, por eso los mató, pero Dahmer, o sea, en realidad sus crímenes no eran de racistas. No eran de odio, no eran de... Solo sentía más atracción hacia los africanos. Simplemente, exactamente, pues le gustaban. Digo, también mató gente caucásica, pero pues al final, no... Le gustaban los morenitos. Sí, pues en cuestión de gustos, ¿no? Pues cada quien. Vaya, ¿no? No podemos, juzgarlo. ¿Algo más que quieras agregar? No, te digo, ahora no venía preparado. Una disculpa. Pero no tengo nada más que agregar. Bueno, tratando de hacer esto orgánico, sí, ¿verdad? Sí, así, Bueno, Dahmer, bueno, yo sí, Dahmer lo elegí, digo, como parte de estos episodios de Depredadores Sociales, porque dentro de los asesinos en serie, hay algunos que vamos a ver que cumplen con ciertos criterios diagnósticos o con ciertos criterios de investigación, cumplen de acuerdo al perfil, y Dahmer es uno de ellos que, si bien cumple con la parte de poder control, o sea, de control sobre sus víctimas, no es uno, como ya habíamos hablado en la parte relacionada a la parte técnica de asesinos seriales, no es uno que haya tenido una infancia particularmente disturbing. Sí, o sea, una infancia, digo, sí es una infancia como de que lo ignoraron, como digamos de niño, o sea, en la cual él se sintió ignorado por sus papás, o no se sentía como aceptado, vaya, de alguna forma. Pero no fue una infancia particularmente difícil como algunos asesinos en serie. Por ejemplo, la Mataviejitas tuvo una infancia bastante, sí, muy difícil. Ed Kemper tuvo una infancia también muy complicada. Entonces, no se cumple un patrón, digamos, en función de la infancia complicada en estos. No pasa en todos los asesinos en serie, y Dahmer es uno de ellos. Entonces, sí lo elegí porque es un asesino que no cumple este criterio, pero sí cumple el criterio de esta clasificación de poder y de control sobre sus víctimas. Entonces, pues bueno. Ya más adelante iremos viendo otros asesinos en serie. Hay algunos datos que no mencionamos aquí en este episodio, para tratar de condensar todo en 1 hora, sí, y no hacerlo tan... episodios de 1 hora y media.
para no aburrirlos con hora y media de mucha información. Entonces, los invito digo, si les interesa el tema, a seguir revisando esta parte de perfiles criminales, asesinos en serie, o la biografía incluso, si les parece interesante. No con el fin de justificar, como les decía, el crimen, pero sí de comprender quizá un poquito más allá el por qué. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si disfrutaron este episodio, denle pulgar arriba, denle seguir, denle un me gusta en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Compartan con sus amigos, su familia, compartan con los del trabajo. Pueden escribir a argumentosincómodospodcast@gmail.com. Y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar. Compartan.